Así la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Yo sé que la lectura del pasaje, ¿verdad? Parte de lo que llama más poderosamente la atención es un pecado que no puede ser perdonado. Y que esto es tema, ¿verdad?, de mucha a veces discusión entre algunos de qué consiste este pecado imperdonable. También, y si alguno ya ha sondeado un poco más esas aguas escatológicas, también sabe de que aquí hay un pasaje que es crucial en el entendimiento escatológico de un buen número de hermanos reformados, aquellos que sostenemos que no hay un milenio literal, sino que ya estamos en el milenio, la posición que se conoce como amilenianismo. Pero yo no quiero saltar directamente a esos temas sin que nosotros estudiemos el contexto, ¿verdad?, en el cual estas palabras se encuentran. En primer lugar, debemos ver que ha sucedido un milagro. Y es a raíz de este milagro que entonces va a venir las palabras de los opositores del Señor y la respuesta que Él dará, que nos informará entonces por quién realmente Él hizo esto y que nos dará la clave para entender en qué consiste ese pecado contra el Espíritu Santo. Dice así el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ya en otras ocasiones hemos visto, ¿verdad?, que los evangelios nunca equiparan todo padecimiento con alguien que esté endemoniado. Pero también la Biblia nos enseña, como en este caso, que en algunos casos alguien que estuviera sujeto a una posesión también podía ser afectado físicamente, ¿verdad? En este caso, esta persona ni podía hablar ni podía ver, porque era ciego y era mudo. Pero como vemos, la causa de esta ceguera y de que fuera mudo era por este demonio. El Señor lo sana, y Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, no da mucho énfasis a qué ocurrió con esta persona, ¿verdad? Claramente, por ser mudo, no era que estaba gritando, ¿verdad? Como en el caso de Bartimeo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor, si le preguntó, ¿quieres ser sano?, ¿verdad? Obviamente él no hubiera tenido una forma de contestar audiblemente. Ni sabemos en general qué pasó con él después de que el Señor le sanó. Pero el milagro sirvió para despertar en la multitud, obviamente, una reacción que no dejó indiferente a nadie. Vean lo que ellos dicen. La gente estaba atónita, es decir, sorprendida, asombrada, y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Cómo tomar esta pregunta? Algunos a veces quieren verlo como un sentido muy favorable. Vean cómo ya se estaba preguntando la multitud: ¿será este el Mesías? Otros, con un poco más de cautela, y que entiendo que es lo que uno debe tener acá, realmente
están reconociendo, este hombre no es ordinario, pero su pregunta va aún con incredulidad. O sea, ¿será realmente el hijo de David? O sea, ¿será este? Es decir, conceden que Jesús no es un hombre ordinario, pero no necesariamente están afirmando ellos que lo reconocían como aquel verdadero hijo de David prometido en el Antiguo Testamento. Y aún hay que recordar, aún si ellos estaban concediendo a Jesús como el Mesías, que es lo otro que uno no debe olvidar cuando alguien afirma que Jesús es el Mesías, que en algunos casos el Señor tuvo que corregir ese entendimiento porque ellos lo que tenían en mente era un Mesías terrenal, un rey, para que los librara del Imperio Romano, tal como ocurrió, ¿verdad?, en Juan capítulo 6, que el Señor alimenta a las multitudes. ¿Y qué ocurre con esas multitudes? Vinieron a Él para querer hacerlo rey. Entonces, aún como si uno quisiera dar un sentido más favorable, que están diciendo que ese es el Mesías, hay que tener esa cautela. O sea, las multitudes usualmente tenían su mirada, ¿dónde? En lo terrenal. Era el Señor que tenía que corregir esa forma de entender de que su reino no era de este mundo. La expresión hijo de David, en otras ocasiones pudiéramos ampliar más al respecto, pero como lo ven ahí, está en singular. El Señor hizo un pacto con David y prometió que uno se sentaría sobre su trono para siempre. Cuando uno lee acerca de Salomón, ¿verdad?, pareciera que ese hombre sería ese hijo de David, sabio como ninguno, que su reino estaba creciendo sin medida, que su fama estaba llegando hasta lo último de la tierra. Todos querían venir para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero claramente Salomón pecó contra el Señor. No era él ese hijo de David. Y así pasa con el resto de los reyes, descendientes de David. Algunos mejores que otros, algunos que verdaderamente fueron del Señor, pero murieron. ¿Y la promesa? No, la promesa no quedó ahí en el olvido. Llegó el momento en que se cumplió. Y uno del linaje de David, Jesús, era más que simplemente un descendiente según la carne de David. Era el hijo de David, ese que se sentaría en el trono para siempre. Entonces, por eso hay que entender, si alguno estaba reconociendo a Jesús como ese hijo de David, entonces sí estaba teniendo una adecuada comprensión acerca de quién era realmente Jesús. Pero el tono de la pregunta es más, ¿será que este es el hijo de David? Pero los fariseos escuchan, ¿verdad? Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No faltan, ¿verdad?, los fariseos que al ver lo que las multitudes dicen, ahí reaccionan, ¿verdad?, como con ese celo, con esa envidia, con esas ganas de destruir. Recordemos que habíamos visto, ¿verdad?, en el versículo 14 de este capítulo, que estos fariseos ya habían tenido consejo, ¿para qué? Para matar a Jesús. Ellos claramente no tienen un aprecio por Jesucristo. Entonces, cuando ven que se realiza este prodigio tan impresionante, ¿verdad? Alguien que esté, o sea, es que hay que ponerse, ¿verdad?, en el momento. O sea, usted está ante alguien que está mudo y está ciego. Y viene Jesús y le restaura de manera triple. Le da la vista, le devuelve la voz y le expulsa al demonio. Eso es asombroso, que era de esperar que hubieran algunos comentarios favorables, pero los fariseos no dan crédito a lo sucedido y utilizan un razonamiento bastante pobre, como el Señor Jesús les va a hacer ver. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quién es este Belcebú? Bueno, el mismo versículo nos está explicando, ¿verdad? ¿Quién es Belcebú? Príncipe de los demonios. ¿Quién podemos decir nosotros que se puede adjudicar ese título? El diablo. Algunos, ¿verdad?, entienden que claramente este nombre Belcebú uno lo puede encontrar, por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulo 1.
y vean lo que ocurre. Dice así, Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías, hijo de él, ¿verdad?, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey a Samaria. Y diles, ¿no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Entonces, ese nombre llega como a transformarse a este Belzebú que tenemos acá. Obviamente, Baal-zebub, que tenemos esa expresión en el hebreo, y aquí obviamente leyéndolo en griego en el Nuevo Testamento. Y Baal-zebub en aquel entonces era tenido como el señor de las moscas. Hendrickson hace una acotación muy interesante donde dice, obviamente al decirle señor de las moscas era el que protegía contra las moscas, pero dice que es posible que algunos, haciendo un pequeño cambio fonético que no era como decirlo muy descarado, podía sonar que realmente le estaban diciendo el dios del estiércol de una manera despectiva. Pero en todo caso, aunque ese nombre que en aquel entonces se usó para aquella deidad de Baal, ¿verdad?, porque Baal tuvo como diferentes manifestaciones, aquí ya nos deja bien claro cómo lo usaban las personas en los días de Jesús. Belzebú, príncipe de los demonios, es el diablo. Y Jesús va a confirmar de que se trata de Satanás, porque en el versículo 26 va a decir, y si Satanás echa fuera a Satanás. ¿De quién está hablando él? Del mismo Belzebú, el mismo príncipe de los demonios. Entonces tenemos bien claro a quién se referían ellos. Pero Jesús va a desenmascarar este razonamiento como lo que es, como un razonamiento falso. Dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, la primera parte del argumento del Señor es bastante claro de hacer ver. O sea, ¿qué lógica tendría que el diablo, por un lado, envíe a sus siervos a poseer a las personas para luego enviarme a mí como otro siervo de él, ¿verdad? Se está diciendo, ¿verdad? Porque si yo vengo ¿verdad?, en representación de Belzebú, a sacar los mismos demonios que él envió para que poseyeran a las personas. Es él destruyendo su mismo proceder. O sea, eso no prospera, ¿verdad? O sea, es un reino dividido contra sí mismo, que se hace su propia zancadilla. Nada podría permanecer de esa manera. Es como si un gobierno, ¿verdad?, o sea, el presidente diera una indicación y luego llegaran los vicepresidentes dando uno que sea totalmente lo contrario. O sea, no hay forma de proceder de esa manera. Y no hay que ir muy lejos, ¿verdad?, que a veces sabemos lo que puede pasar aquí, cómo los tres poderes del Estado a veces pueden chocar entre sí y no se avanza. Es lo que está diciendo el Señor. O sea, un reino dividido contra sí mismo no prospera, se cae. Satanás entonces estaría en contra de él. Él dice, escuchen bien lo que están diciendo. Están afirmando que Satanás está contra sí mismo. Eso no puede ser. Segundo, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En segundo lugar, el Señor quiere hacerles ver lo siguiente. Si ustedes me están acusando a mí de que yo lo estoy haciendo en el nombre de Belzebú, que yo estoy poseído por el Belzebú, o hasta más fuerte se podría decir que yo mismo soy Belzebú, sacando a los demonios que envié previamente, entonces sus hijos, ¿por quién lo hacen? Esto también es sujeto a algo de conjetura. ¿Quiere decir que habían algunos judíos que realmente podían expulsar demonios? Pareciera que es lo que está dándose a entender aquí, ¿verdad? Lo cual realmente no estaría muy lejos de lo que muchos pensaban que hacían cuando en Mateo capítulo 7 algunos dicen esto. Mateo 7:22.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oh, qué palabras más fuertes, ¿verdad? El Señor les está diciendo que nunca los ha conocido. Y ellos están diciendo que llegaron a hacer milagros y a sacar demonios en el nombre de Jesús. Lo que hay que entender aquí es que no se trata tanto si ellos realmente sacaban demonios. En el libro de los Hechos, si ustedes han leído Hechos, hay un cuadro un tanto, ¿verdad? Como irónico, burlesco, ¿verdad? En el sentido de que hay unos tales exorcistas ambulantes, hijos de Seba, ¿verdad? Me parece que es el nombre, que, ¿verdad? En el nombre de Jesús, del que predica Pablo, ¿verdad? Le dicen ellos al demonio. Y que no sabemos cómo se da en sí misma la situación, pero lo que leemos es que salieron corriendo desnudos de ahí, o sea, que el demonio los venció. Entonces ellos no lo hicieron. O sea, entonces que habían judíos que practicaban un exorcismo, es claro. Que en el día final habrán unos que afirmarán que sacaron demonios en el nombre de Jesús, también es claro. Entonces, como vemos, nada de eso nos tiene que llevar a afirmar de que realmente lo hicieron. O sea, el ejemplo de Hechos nos muestra que no ocurrió. Y en el caso de Mateo 7, ellos están diciendo que lo hicieron en nombre del Señor Jesús, pero Jesús no le está diciendo que en efecto lo hicieron. Lo está condenando por que nunca realmente los conoció. Entonces Jesús los está encerrando. O sea, dos de las respuestas que ellos pudieran haber dado no les iban a servir. Si ellos decían, bueno, sí, es que ellos también lo hacen por Belcebú, estarían diciendo que entonces sus hijos, esos otros judíos, también estaban actuando por el poder del diablo. Y si decían no, entonces aquellos hijos de ellos, entre ellos que hacían esas prácticas, podían decir, no, nosotros no lo hacemos por, y este hombre tampoco lo está haciendo por Belcebú. Entonces, por eso, en ese sentido, estos hijos serán jueces. Ellos darían ese veredicto. No, nosotros no lo sacamos por Belcebú, por lo tanto, Jesús tampoco lo estaba haciendo por Belcebú. Y si ellos dicen, sí, Jesús lo hace por Belcebú, entonces estarían acusando a sí mismos, porque ellos entonces también lo estarían haciendo auxiliados por Belcebú. Entonces Jesús dice, su razonamiento no se sostiene, sería un reino contra sí mismo. En segundo lugar, si ustedes dicen que yo lo hago así, entonces examinen por quién lo hacen sus hijos en apariencia. En tercer lugar, Jesús afirma su poder sobre el diablo. O sea, en lugar de ustedes ver de que yo estoy haciendo esto en nombre de, más bien lo que tienen que ver es que yo tengo poder sobre. Tengo poder sobre. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Lo que Jesús está diciendo es, yo he atado a Satanás. O sea, yo estoy saqueando, estoy quitándole al diablo personas de su potestad. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Acaba de curar a un endemoniado, ¿verdad? O sea, sí. Si esto es así, es como que el Señor estuviera diciendo, ahí está el diablo atado y no puede impedir que yo haga lo que yo quiero hacer, porque yo mismo le até. ¿Por qué les decía yo que este pasaje tiene un eco más adelante y que es tomado en discusiones escatológicas, es decir, acerca de los últimos tiempos? Vamos a Apocalipsis 20. Yo no voy a desarrollar ahora todo lo que tiene que ver al respecto, simplemente les estoy dando la indicación de que este pasaje de Mateo tiene esta relevancia. Apocalipsis 20, uno de los capítulos más conocidos, ¿verdad? Porque habla acerca de los 1000 años. De hecho, es el único pasaje, ¿verdad?, que nos habla de ese periodo de tiempo. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y que dice, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces,
muchos entienden o entendemos que esta atadura a la que se refiere Jesús en Mateo 12 es la que podemos entender también a la que hace referencia Apocalipsis 20, y que por lo tanto ahora estamos en el milenio. O sea, este es el tiempo en que Satanás está atado y será desatado ahora sí en los días finales, en los días de la tribulación. No que es que hay que esperar ahora que literalmente el diablo sea atado para que hayan 1000 años literales, como algunos lo quieren entender. No, ya estamos en el milenio. O sea, como está diciendo Jesús aquí, yo ya he atado a Satanás. Colosenses nos va a decir que Jesús derrotó a los principados de manera pública cuando fue crucificado. Busquemos este pasaje rápidamente. Colosenses capítulo 2 dice así. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue la victoria de Cristo. La cruz no fue jamás ninguna victoria del diablo. Ahora que también a veces, no sé, películas o algunas personas piensan como que eso fue una derrota. No, Colosenses nos dice, ahí está la victoria del Cordero, siendo entregado, derramando su sangre. O sea, públicamente venció a las potestades. Y Jesús nos dice, yo he atado al hombre fuerte, a Satanás. Obviamente, cuando alguien quiere hacer ese tipo de saqueo, o sea, usted va y primero trata con aquel que pudiera impedir que roben su casa. En esta ilustración que el Señor está usando, y él dice, no, o sea, es que está atado. Yo entro y salgo y deshago. Jesús luego da una afirmación, ¿verdad?, que también es radical para nuestros tiempos. Hay muchos que quisieran conducirse en ese terreno intermedio, ahora que hablábamos un poco de algunos que claramente han mostrado que se han ido por ese sendero. Ni muy malos para ser tan pecadores según ellos, pero tampoco tan santos para ser tan cristianos. Pero Jesús dice, no hay término intermedio. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. O uno está con Cristo o uno está contra Cristo. De nuevo, no es el lenguaje que a muchos les gusta. No, yo no estoy contra Cristo, pero simplemente que yo no soy un fanático el que no es conmigo, contra mí es. Palabras de Jesús. De nuevo, no es prepotencia mía, no es prepotencia del que está enseñando el pasaje. Es Jesús quien lo está afirmando. O sea, si yo creo a Jesús, yo creo sus palabras, y Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y eso es lo que las personas deben entender. Uno no puede estar a medias tintas, uno no puede estar a mitad de camino. O está con Cristo y cree a Él, o está contra Cristo y le desprecia. Porque son las palabras del Señor. A partir del versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. El que no es por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Wow, qué palabras aquí también las que estamos leyendo. En un sentido, pero veremos la conclusión en el próximo estudio, si el Señor lo permite. No es que no importe lo que el hombre diga. No, el Señor va a decir al final, de todo lo que usted diga, usted dará cuenta. Pero en un sentido, el Señor está dando también una palabra aquí de esperanza, en el sentido de que cualquiera que sea su blasfemia, hay perdón. Excepto, dice el Señor, hay un tipo de blasfemia que no tiene perdón.
la que es contra el Espíritu Santo. Así de abundante es el perdón del Señor. De hecho, el creyente puede decir que todos sus pecados han sido perdonados en Cristo. Pero la blasfemia contra el Espíritu. Vean qué interesante. ¿Por qué es contra el Espíritu? Bueno, porque el Señor está afirmando que Él esto que hizo, lo hizo capacitado por el Espíritu Santo. Vean lo que dice el versículo 28. Pero si yo, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Jesús está diciendo, esto lo he hecho capacitado por el Espíritu de Dios. Sí, ustedes blasfeman contra esto que ha ocurrido, no es contra el Hijo del Hombre, es contra el Espíritu Santo, por medio de quien he hecho esta señal. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Entonces, esto es impresionante, como también retomando aquí lo que este comentarista bíblico, ¿verdad?, ya fallecido, William Hendrickson, comenta. O sea, ¿qué hizo Pedro cuando negó a Jesús? Lloró amargamente. Lloró, pero antes de eso. Está bien, pero hazle una pista. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿cómo fue la negación de Pedro? Yo creo que como yo les decía, a libro abierto, pueden buscar. ¿Os conjuro algo así? Busquen. Hay unos evangelios que dicen que se echaban maldiciones. Son de los evangelios. ¿Maldijo? Búscame el pasaje. Tienen 4 evangelios para buscar. O sea. Yo busqué. Si ya tienes el encuentro de Mateo, lo puedes leer. Es en Mateo 26, ¿verdad? Versículo 69. A partir de ahí puedes seguir buscando. Cuando lo encuentres lo lees. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Me negó. Pero comenzó incluso a maldecir. Diego, ¿usted cuál estaba buscando? Lucas 22 dice 56, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Marcos 14. Sí, ¿qué nos dice? Dice, estando Pedro, 66, 66, estando Pedro abajo, en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y estaba viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Muy bien, podemos dejarlo ahí. El punto que quería ver es, o sea, la negación de Pedro, o sea, incluso los evangelios usan ese término tan fuerte, ¿verdad? Que él comenzó a maldecir. ¿Por qué? Porque la palabra blasfemia que tenemos ahí en Mateo 12 es de un carácter general, es decir, de todo aquello con lo que uno desprecia, aquellas cosas que han de ser santas, obviamente en referencia a Dios. Es decir, cuando nosotros pensamos en blasfemia, pensamos a veces primeramente en nuestro uso hoy, de alguien que abiertamente maldice a Dios, ¿verdad? Pero la blasfemia, o sea, que dice aquí Jesús, toda blasfemia será perdonada. El Señor está hablando en un término muy general, es decir, todas esas malas palabras, todas esas maldiciones, todo con lo que usted ha ofendido, hay perdón para ello. Pero está esa blasfemia contra el Espíritu. Y eso es lo que nos ayuda a entender en la dirección que nos lleva a una correcta interpretación del pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es atribuir lo que es obra del Espíritu Santo. ¿A quién? Al diablo. Es atribuir lo que es la obra del Espíritu Santo al diablo. Pero leía lo de Pedro porque, o sea, claramente Pedro habló contra el Señor. Pero es que incluso, ¿verdad? ¿Cómo se destaca esta blasfemia contra el Espíritu, ¿verdad? Porque el Señor dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el Señor dice: pero contra el Espíritu no le será perdonado. Ahora, el Hijo es Dios como el Espíritu Santo es Dios. Pero así lo quiso Dios, de que de manera particular la ofensa contra el Dios Espíritu Santo tenga esta calificación de ser un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque la persona, básicamente, en su endurecimiento, en ese camino de incredulidad que se está poniendo, básicamente como uno que ya no tiene esperanza de salvación. Ya, porque está negando, está blasfemando contra aquel que lo puede cambiar. Entonces, a menos que el Espíritu Santo haga una obra en uno no va a tener ese corazón de carne para creer. Pero aquí se ha llegado a un punto de incredulidad donde se niega cualquier vestigio de la obra del Espíritu Santo. O sea, es una persona que voluntariamente está buscando su condenación. Por eso el nombre de pecado imperdonable. Ahora, algunos a veces, ¿verdad? Porque cuando se escucha de esto, algunas también se pueden ver sobrecogidos con temor. ¿Y habré cometido yo el pecado imperdonable? El asunto que debemos entender aquí es que si el Señor le ha concedido a usted arrepentimiento de pecado, no ha cometido el pecado imperdonable. Porque es que este pecado, el que se menciona aquí, es uno que va en ese camino directo a la destrucción. O sea, no hay vuelta atrás en ese sentido de que la persona abiertamente rechaza aquel único que le podía salvar. Por eso, en un sentido, solo se puede saber de alguien que haya cometido tal afrenta hasta el día que muere. Mientras esté vivo hay esperanza de arrepentimiento. Pero lo cierto es que aquel que persista en no reconocer la obra del Señor, en particular la obra del Espíritu Santo, sino que incluso la atribuye a los demonios, al diablo, al maligno, dice el Señor, no hay perdón ahí. Se está condenando a sí mismo. No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. También de nuevo recurriendo al comentario a lo que dice Hendricks en cómo hay que tener cuidado aquí, como dice, hay que ponerse muy creativo para uno leer este pasaje y pensar de que sí hay pecados que serán perdonados en el siglo venidero. Lo que está diciendo, está hablando el Señor es del pecado imperdonable, de la blasfemia contra el Espíritu. Dicen, simplemente no hay perdón. O sea, obviamente no tuvo perdón en la tierra y no lo tendrá después. Pero no, el Señor no está afirmando que es que para algunos pecados sí haya perdón después. Y con ello favorecer alguna idea de algún purgatorio. No, eso es ajeno a las Escrituras. El Señor dice que algo no se perdona aquí ni en el venidero, que es lo que está diciendo, simplemente no hay perdón. Ya, no hay perdón. Pero si esos pecados han sido perdonados hoy en Cristo, en este siglo, tenga la garantía que en el venidero seguirán siendo perdonados. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien pagó por ellos. Esa es la confianza que tiene todo creyente. Si ha sido salvado por sus pecados hoy,
Y cuando venga el día final, cuando venga ese siglo venidero que nos anuncia la Escritura, no tendrá razón de temer, porque Jesucristo está a su lado, a su favor. Pero todo aquel que ha sido perdonado reconocerá entonces que si ha sido salvado ha sido por esa obra del Espíritu Santo en su corazón. Yo no estoy diciendo que haya que tomar a la ligera, este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Simplemente decir, no, pues yo jamás lo voy a cometer, o quién sabe, o es difícil saber si alguien lo ha cometido. No, la Biblia da claras advertencias, ¿verdad? En Hebreos en particular, de aquellos que, habiendo gustado, habiendo escuchado, se apartan. Y dice Hebreos, y no hay más oportunidad ya para el arrepentimiento. Nosotros entendemos que esta situación que describe Hebreos, así como la que describe Juan en su primera carta, donde él dice que hay un pecado por el cual él pide que no se ore, y este pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo es todo uno mismo. No hay más de un pecado imperdonable. Jesús está diciendo que hay uno solo. Y por lo tanto, lo que se nos describe en Hebreos es esto mismo, como también en Primera de Juan. Solo hay un pecado imperdonable, y es aquel que sí, que niega la obra del Espíritu Santo, y más bien incluso atribuye todo aquello que debería ser atribuido al Espíritu al diablo. ¿Está usted entonces con Cristo o está contra Cristo? Recuerde, no hay término intermedio. Muchos quisieron acusar o menospreciar la obra del Señor, queriendo acusarle que era un endemoniado, sacando otros demonios, pero Jesús derriba ello por completo. Él es verdaderamente el Hijo de David. Él es aquel que verdaderamente no solamente sanó a las multitudes, sino que al día de hoy sigue sanando, dando la salvación por medio de la fe. Todo aquel que crea en Él tendrá perdón. Pero si usted niega eso, de que es posible el perdón, es que yo no puedo ser perdonado, es que yo he sido muy malo, es que soy un caso que no tiene remedio, sepa que usted entonces se está dirigiendo en el camino de aquellos que en última instancia se condenarán por haber blasfemado contra el Espíritu, habiendo negado cualquier posibilidad de una obra en sus vidas. Pero gracias sean dadas a Dios de que hay perdón para todo aquel que cree hoy. Oremos.